Hello, hola, ¿cómo está? Mi nombre es Eric. Hoy vamos a tener otra lección en Tagalog. Frases útiles para enamorar en Tagalog. Y mira, ojalá no usan esto para andar acusando a alguien. Por favor, amigos, usan estos para el amor, por el bien. Tiene que entender no es no. Y ojalá ya están suscritos al canal también para ver más videos como esto en español, Tagalog y inglés. Vamos pues. Lo que voy a hacer es decir palabras y frases en Tagalog que van a servir bien en tus conversaciones con Filipinas o filipinos. Y ojalá que pase algo entre ustedes, ¿ah? Suerte. Voy a decir las palabras y después voy a repetirlo lentamente. Claro, voy a explicar también cómo usarlo y debajo de su pantalla voy a poner cómo delatearlo en Tagalog y también qué significa en español. Si es demasiado rápido, discúlpame, solo poner pausa para poder repetir y leerlo mejor. Empezamos con lo más básico. Primero, mahal. Esto es lo más básico, significa amor. Mahal. Segunda, mahal ko. Significa mi amor. Mahal ko. Mi amor. Mahal ko. Ok, siguiente, más rápido. Mahal kita. Significa te quiero. Mahal kita. Mahal na mahal kita. Eso significa te quiero mucho. Mahal na mahal kita. Miss kita. Miss kita. Significa te extraño. Miss kita. Recuerden que en Tagalog hacemos bastante mezcla entre Tagalog y inglés y lo llamamos Taglish. Entonces bastante de estas frases son Taglish, porque así comunicamos casualmente, pues. Miss na miss kita. Eso significa te extraño mucho. Miss na miss kita. Estas siguientes frases son maneras para iniciar una conversación. Anong number mo? Significa cuál es tu número. Anong number mo? Tawagan kita. Significa te llamaré. Tawagan kita. Text kita. Significa te enviaré un mensaje o voy a chatearte. Text kita. Tawagan mo ko. Significa llámame. Tawagan mo ko. Text mo ko. Significa escribime. Text mo ko. Anong Facebook mo? Eso quiere decir cuál es tu Facebook. Anong Facebook mo? Video call tayo. Significa hagamos una videollamada. Video call tayo. Mira, con esa sección hay bastante Taglish también. Ok, seguimos. Ang ganda mo. Ang ganda mo. Significa eres bonita. Ang guapo mo. Significa eres guapo. Ang guapo mo. Ang bango mo. Significa hueles genial. Ang bango mo. Y cuidado con eso, no anda diciéndola a los desconocidos en un pasillo. Ang bango mo. Gusto kita. Significa me gustas. Gusto kita. Gustong gusto kita. Significa realmente me gustas. Gustong gusto kita. Y aquí tiene que decir en Tagalog, hay bastante repeticiones. Y más que nada, eso es para intensificar algo. Como ese ejemplo, gustong gusto kita. Significa me gustas realmente. Gusto kita significa me gustas. Gustong gusto kita. Una repetición más intenso. Pues sigamos. Estos siguientes frases son para hacer una cita, tomar unas bichas, para invitar a alguien. Pues kita tayo. Significa vamos a vernos. Kita tayo. Puede ba kita makita? Puede ba kita makita? Significa puedo verte. Labas tayo. Eso quiero decir salgamos. Labas tayo. Kain tayo. Significa comamos. Kain tayo. Kape tayo. Quiere decir vamos por un café. Kape tayo. A este punto tal vez puede reconocer que algunas palabras en Tagalog son parecidos a español, como café y capé. Café en español, capé en Tagalog. Son parecidos pero son bastante diferentes en pronunciación y cómo delatearlo. Inom tayo. Significa bebamos. Inom tayo. Sayaw tayo. Significa vamos a bailar. Sayaw tayo. Nood tayo cine. Quiere decir veamos una película. Nood tayo cine. Netflix tayo. Significa veamos Netflix. Netflix tayo. Date tayo. Quiere decir tengamos una cita. Date tayo. Otro Taglish, date tayo. Siguiente, mahal mo ba ako? Quiere decir me amas.
Mahal mo ba ako? Miss mo ba ako? Está preguntando, ¿me extrañas? Miss mo ba ako? Mahal din kita. Quiere decir, yo también te amo. Mahal din kita. Miss din kita. Significa, también te extraño. Miss din kita. Esto es básico. Ako din. Ako din. No solamente para enamorar. Significa, yo también. Ako din. Eso lo va a usar bastante con Tagalog. Yo también, ako din. Okay, otros. Sorry na. Quiere decir, lo siento. Otro mezcla. Sorry na. Hindi ko sinasadya. Significa no quise hacerlo. Hindi ko sinasadya. Hindi na mauulit. Eso significa no volverá a suceder. Hindi na mauulit. Pwede mo ba ko patawarin? Eso es decir, puede perdonarme? Pwede mo ba ko patawarin? Sana mapatawad mo ako. Eso es decir, por favor, perdoname. Sana mapatawad mo ako. Okay, más. Gusto kitang makilala. Eso es decir, quiero llegar a conocerte. Gusto kitang makilala. Gusto kitang makita. Es decir, quiero verte. Gusto kitang makita. Gusto kitang marinig. Es decir, quiero oírte. Gusto kitang marinig. Gusto kitang yakapin. Es decir, quiero abrazarte. Gusto kitang yakapin. A este punto tengo que decir, gusto en Tagalog significa quiero. Gusto kitang halikan. Es decir, quiero besarte. Gusto kitang halikan. Cuidado con eso, no a los desconocidos, porfa. Gusto kitang makasama. Eso es decir, quiero estar contigo. Gusto kitang makasama. Gusto kitang maging girlfriend. Gusto kitang maging girlfriend o boyfriend en esa manera. Eso significa quiero que seas mi novia o novio. Gusto kitang maging girlfriend. Lo último, gusto kitang pakasalan. Gusto kitang pakasalan. Eso es decir, quiero casar contigo. Gusto kitang pakasalan. Ojalá cuando llegues a ese punto de tu relación, ya están todos serios, No anda jugando con eso. Y antes que terminamos, tengo que enseñar unas frases para decir adiós a tu querido. Ingat, ingat, ingat. Significa cuidado, ingat. Mamimiss kita. Eso significa te extrañaré. Mamimiss kita. Kiss ko, kiss ko. Eso es decir, ¿dónde está mi beso? Bye bye. Eso es decir, adiós. Bye bye. Entonces, entre parejas filipinos, es bastante normal oír esas últimas frases. Ingat, mamimiss kita, kiss ko, bye bye. Cuídate, te extrañaré. ¿Dónde está mi beso? Adiós. Y claro, todo esto son lo más básicos en Tagalog. Tiene que indagar mucho más. Pero ojalá pueden ayudar en algo por lo menos. Lo más importante en tu aprendizaje de Tagalog, como cualquier idioma, es hablar con nativos. También hay bastante cursos gratis en línea de Tagalog que uno puede usar para aprender Tagalog solito. Y otro consejo que puedo dar, los filipinos son bastante románticos. Mujeres y hombres filipinos igualitos, súper románticos. Entonces esos actos de amor o regalitos y tú aprendiendo Tagalog vas a funcionar bien si estás enamorando a alguien. Oye, suerte con tu amor, ¿ok? Bueno, eso es todo por hoy. Ojalá pueden ver mis otras lecciones en Tagalog en el canal y también seguirme en Facebook y Instagram. Thank you, gracias y salamat. Bye. Voy a decir las palabras. Voy a repetir las palabras. Voy a decir las palabras y voy a repetirlo. Voy a decir las palabras y voy a repetirlo después lentamente. No solamente para engañar. No solamente para enamorar o tirar piropos o tirar piropos a mujeres o hombres.